Bendiciones y bienvenidos a Enfoque una vez más. Gracias por estar con nosotros. Es un privilegio para mí poder entrar a su vida, a su hogar, a su teléfono, a través de las redes sociales, y me siento bendecida de poder compartir este tiempo. Quiero darles las gracias a esta tremenda audiencia que semana tras semana, lunes tras lunes, están ahí conectados, compartiendo, dándole me gusta a todo lo que estamos haciendo a través de Enfoque. Ustedes saben que Enfoque nace por el deseo, porque no fue un deseo mío, sino el deseo del Padre de que la iglesia hispana esté conectada correctamente con todo lo que está aconteciendo en nuestro mundo, en este globo terráqueo, a través del lente de la palabra de Dios. Así es que estamos hablando de diversos temas, estamos hablando de situaciones que están tomando lugar en medio nuestro, y queremos saber qué dijo Dios acerca de esto. Y hoy comenzamos una serie muy diferente, pero muy importante. Es más, cuando el Señor puso esto en mi corazón para traer a este invitado que tenemos hoy, oré y le dije al Señor, es tiempo de hablar de esto. Y saben una cosa, mis amados, es tiempo, y puede que estemos hasta inclusive tarde. Pero como estamos en un tiempo de transición y estamos en los tiempos del fin, es ahora o nunca que el pueblo de Dios se va a levantar como un ejército poderoso que planta sus pies y se hace sentir en todos los sectores habidos y por haber en el mundo. Amén. Así es que hoy está con nosotros el señor Anthony Verdugo, y voy a estar leyendo su biografía. Se desempeñó como director de políticas públicas, director ejecutivo y presidente de la Coalición Cristiana de Miami-Dade desde el año 1995 hasta agosto del 2003. Durante su mandato en la coalición, la organización creció exponencialmente. El ministerio condal fue el capítulo más activo de todos los condados de Estados Unidos. ¡Wow! Y el único con una oficina y personal a tiempo completo, habiendo distribuido más de 1 millón de guías para votantes durante los ciclos electorales de 1996 al 2002. Además, él ha organizado más de 80 eventos comunitarios con oradores como el doctor Pat Robertson, el gobernador de la Florida Jeb Bush y el congresista Lincoln Díaz Balart, entre muchos otros. En agosto del 2003 se convirtió en el fundador y director ejecutivo de la Coalición Cristiana de la Familia. Escuche esto, una organización pro vida, pro familia a nivel estatal, como sede en el condado o el distrito de Miami-Dade, y la única en la nación dirigida por un hispanoamericano. La Coalición de Familias Cristianas ha identificado a más de 400,000 votantes justos, pro vida y pro familia en Florida, y más de 70,000 activistas electrónicos desde la fundación en agosto del 2003. Actualmente cuenta con una red de más de 1,000 iglesias y activistas, así como más de 130 cabilderos ciudadanos y 10 oradores como parte de su grupo de oradores. Y hoy vamos a darle la bienvenida a Tony Verdugo. Gracias por estar aquí y bienvenido a Enfoque. Muchas gracias. Tony, hemos estado hablando antes de que comenzáramos la grabación de tantas cosas importantes para la iglesia del Señor. Una de las cosas principales, y vamos a comenzar con esto, sé que tienes mucho que compartir con nosotros, es la división de lo que es el Estado y la iglesia. Y eso ha sido algo que nos ha hecho daño tanto al Estado como a la iglesia. ¿Qué nos puedes decir de esto? Nosotros tenemos que ir primero a la palabra, no lo que dice el mundo. En la palabra nosotros tenemos una herencia como hijos, hijas de Dios. Y comienza en Génesis, cuando vemos a José, que fue esclavo, y Dios lo levanta hasta las esferas más altas del gobierno.
primer ministro le llamaremos hoy en día, ¿no? Eso es una indicación que el Señor desde el principio, desde su creación, siempre ha tenido interés en los asuntos del hombre, y no solamente en los asuntos del hombre, pero los asuntos del hombre en el gobierno. Y la palabra que se usa en la Biblia es gobierno, no política, ¿no? Porque en realidad son dos cosas diferentes. Pero ahí vemos el nacimiento o la cuna de nuestro legado, nuestra herencia. Después vamos a Éxodos. En Éxodos capítulo 3, el Señor le habla a Moisés. ¿Y qué le dice a Moisés? Ve al faraón. ¿Y Moisés quién era? Moisés era un siervo de Dios, pero se dice que era tartamudo. Pero Moisés representa el mundo cristiano. Somos creyentes y amamos a Dios. Pero cuando Dios nos llama a hacer algo que está fuera de nuestra zona de comodidad, nosotros lo primero que hacemos es que cuestionamos a Dios. Porque imagínate, a lo mejor Dios no sabe algunas cosas que nosotros sabemos. Por supuesto, un chiste, ¿no? Pero el hecho es de que si tú ves ese intercambio, Moisés está muy respetuosamente discutiendo con Dios. Sí. Discutiendo el llamado. Sí. Pero esto, pero lo otro. Y nosotros, hoy en día, como cristianos, muchas veces queremos ser misioneros en África o China, o salvar el mundo y cambiar el mundo. Pero la realidad es que el mundo está a nuestro alrededor. Y ese es el primer mundo que Dios quiere que cambiemos. Wow. Y por eso Él llama a Moisés, lo llama a ver el faraón. Y vamos a hablar un poquito de eso porque Moisés fue el primer cabildero. Qué bueno está esto. Qué bueno está esto. Y el primer tema fue libertad religiosa, suelta a mi pueblo. Para los que no están seguros, cabildero es un vocero que representa o un individuo o una entidad, una organización, y habla por esa entidad o esa organización antes de oficiales gubernamentales. Y eso fue lo que fue Moisés. Y hemos visto que a través de todos estos años, miles y miles de años, el gobierno no ha cambiado. ¿Por qué digo eso? Porque Moisés fue al faraón y el faraón le hizo promesas que rompió. Ay, Dios mío. Y nada ha cambiado. Y es frustrante para el creyente. Sí. Entiendo eso. Nosotros vivimos muy marcado, ¿no? El bien es el bien y el mal es el mal. Blanco y negro, como el que dice. No hay gris. Cuando tú trabajas dentro de las esferas del gobierno, hay gris, desafortunadamente. Y eso creo que es el primer reto que tiene el creyente. Pero hay que trabajar dentro de ese gris. Ahí es en donde el Señor nos da la sabiduría. Si nos ponemos dispuestos a servirlo en esta área, nos da la sabiduría para poder navegar a través de ese gris y llegar a donde hay que llegar. También hay que tener perseverancia. Lo vemos en el Nuevo Testamento. La señora que va ante el juez y hace su petición. Y muchas veces nosotros como creyentes, y no quiero ofender a nadie, pero quiero hablar claro, pastora. Muchas veces como creyentes nosotros pensamos que cuando empezamos algo y encontramos dificultad, decimos, eso no es del Señor. Bueno, ¿y por qué tú dices que eso no es del Señor? Porque es muy difícil, porque si fuera el Señor fuera fácil. No. Es todo lo contrario. Sí. El Señor nos llama y el Señor está con nosotros, pero no significa que no vamos a encontrar las barreras y la oposición. Y las primeras barreras, la primera oposición viene de nuestra misma, cuando digo familia, yo estoy hablando más corporal. No necesariamente de nuestra familia sangre, pero estoy hablando de lo que es la familia o la iglesia. Porque yo lo pasé hace 29 años. Entonces yo sé que es difícil. Pero cuando Moisés va con Aarón y hace todas estas promesas al faraón, él regresa y regresa y regresa. Y ahí es en donde nosotros tenemos que entender que la victoria que nosotros ejercemos y desempeñamos no está en los resultados necesariamente, está en nuestra obediencia. Esa es la victoria del cristiano. Wow. No es el resultado, es la obediencia. Es cierto. Porque hay dos mundos, hay un mundo espiritual y un mundo natural. En el mundo natural
los resultados es la prueba de éxito. Pero en el mundo espiritual la obediencia es el éxito que nosotros tenemos. Y Moisés fue fiel a ese llamado. Aunque no quiso al principio, él fue fiel a Dios. Y vemos también, y como todos nosotros no era perfecto, ¿no? Pero Dios lo usó. Dios lo usó. Y muchas veces pensamos que tenemos que llegar a la perfección para nosotros servir a Dios. Y eso no es así. Porque eso es como decir ahora, pastora, yo no voy a ir al gimnasio hasta que yo no me ponga en la condición física que tengo que estar. Bueno, eso no tiene sentido. Porque el propósito del gimnasio es para tú ponerte ese. Entonces, si tú estás en perfecta condición física, no vas a ir al gimnasio, no lo necesitas. Y si tú estás perfecto, Jesús lo dijo, yo estoy aquí para los enfermos, no los sanos. Así es. Entonces Dios no usa en nuestras imperfecciones. Moisés, David, todos sabemos la historia de David, súper imperfecto, pero a la misma vez era una dualidad. Sí. Porque por un lado era un hombre muy carnal, pero por el otro lado era un hombre que amaba a Dios. Sí. ¿Y cómo tú te explicas eso? Así Pablo decía, yo hago lo que no quiero. Sí. Y esa es la lucha, la batalla. Pero sin embargo, grandes héroes de la fe. Y entonces el Señor no tiene límites. La separación de Estado e Iglesia surgió de una carta que Thomas Jefferson, el escritor de la Declaración de Independencia, le escribió a los bautistas en Danbury, Connecticut, en donde él dijo de que había que haber una pared o un muro de separación entre Estado e Iglesia. Pero lo que Jefferson estaba diciendo era que el gobierno no puede intervenir en los asuntos de la Iglesia. O sea, no que la Iglesia no puede intervenir en los asuntos del gobierno. Entonces ha sido a través de los siglos transversado para significar algo que no era. Pero si vamos a la palabra, vemos no solamente el ejemplo de José y de Moisés, vemos a Débora, jueza, vemos a Esther, que abogó por su pueblo ante el rey. Vemos Shadrach, Meshach y Abednego, vemos a Daniel. Todas estas personas, todos estos hombres y mujeres de Dios tuvieron un roce con el gobierno. Vemos en el Nuevo Testamento, cuando Pablo, un erudito de la ley, aboga por sus derechos. Yo soy ciudadano romano, yo tengo mis derechos. Entonces, cuando hablamos de separación de Estado e Iglesia, tenemos que entender cuál es el significado histórico, que es el de Thomas Jefferson, la carta que le escribe a los bautistas, donde dice que tiene que haber un muro de separación para que el gobierno no se meta en los asuntos de la Iglesia. No la Iglesia en el gobierno, es otra cosa. Y tenemos que saber nuestra herencia y nuestro legado. Ahora, eso no significa que hacemos la Iglesia un centro electoral. No, es el otro extremo, tampoco. La Iglesia es un hospital espiritual y tenemos que ministrar las necesidades emocionales, espirituales de nuestro pueblo y nuestras congregaciones, nuestras ovejas en realidad. Porque los pastores son los pastores, por eso es la palabra pastor, de las ovejas. Pero, ¿cómo voy a decir esto? Tenemos que tener los pies planteados bien sobre la tierra y ser pragmático y práctico, saber que vivimos en un mundo caído y que vivimos por una etapa de vida que el Señor nos da, 70, 80, 90 años, lo que sea, que el Señor nos da. Y en ese tiempo nosotros tenemos una responsabilidad de tener un impacto sobre nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque muchas veces se dice en la iglesia, la política es para los políticos, el gobierno es para los gobiernos. Bueno, tenemos que tener una visión un poquito más amplia que eso. Porque en la Biblia sabemos que los reyes tenían sus consejeros. Esto es algo crítico. Y creo que esta división, y cuando estamos hablando, esto lo podemos aplicar a cualquier gobierno, mundialmente hablando. Esa división entre la iglesia y el gobierno ha sido un mal, ha traído malas consecuencias. Sí. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de consejeros, ¿quién aconseja a estos hombres que están? ¿Qué dijo Pablo? Si ustedes quieren vivir quieta y reposadamente, tienen que orar por sus representantes gubernamentales. Lo dice, pero la palabra también dice que la fe sin obra es muerta. Y entonces nosotros tenemos que poner el pie
a esas oraciones. Tenemos que poner por práctica esa obra. Y orar es la base, es la fundación. Pero después, ¿qué más tú haces? Tomar acción. Bueno, lo primero que tienes que hacer, Oseas 4:6, el profeta Oseas le dijo al pueblo de Israel, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Lo primero que tenemos que hacer es saber que tenemos que ser ciudadanos responsables. Mira, yo sé que nuestra ciudadanía está en los cielos, Sí. sin duda ninguna, pero también tenemos una ciudadanía aquí, en la tierra. Y no lo digo yo, lo dice Pablo. Sí. Pablo lo dijo. Y Pablo era un hombre muy espiritual, pero a la misma vez sabía que él estaba en el cuerpo natural y en un mundo natural caído. Y entonces esa era su oportunidad de predicar las buenas nuevas. Muchas veces nosotros decimos, no, porque el gobierno es corrupto, es oscuro. Con más razón todavía, porque tenemos la luz de Cristo que podemos traer a las tinieblas. Yo creo que eso la iglesia no lo ha entendido. La iglesia no ha entendido cuál es nuestro rol y cómo nosotros tenemos que invadir, por así decir, cada sector, donde quiera que haya una posición, por ejemplo, electoral o dentro del gobierno, en las escuelas, donde sea. En inglés se dice the marketplace. That's right. En el lugar donde nosotros funcionamos, donde trabajamos, el cristiano tiene poder, el cristiano tiene autoridad, tiene influencia, pero cuando se trata del gobierno, y me gustaría que aclares la diferencia entre gobierno y política, como que hay un tabú. Hay un tabú, hay un tabú. Y la realidad es que nosotros, si proclamamos a Cristo, no podemos tener tabú. Nosotros somos los primeros que no podemos tener tabú. Nosotros tenemos que sentarnos y hablar con el que quiera oír de nosotros. Porque si no, ¿cómo vamos a cambiar el mundo? Quedando en nuestro propio círculo, en nuestro propio ambiente, que estamos cómodos. No, tenemos que hacer lo difícil. John Kennedy, que fue presidente de este país, dijo, el presidente americano dijo, nosotros vamos a la luna no porque es fácil, pero porque es difícil. Y nosotros tenemos un mandato de Cristo mismo que dice que proclamar las buenas nuevas. Amén. Y como se dice, hay veces usos palabras, ¿no? Sí. Porque la proclamación de las buenas nuevas también es a través de nuestras acciones. Entonces, mira, el gobierno es la estructura que Dios ha creado para nosotros ser gobernados como cultura, como sociedad, como pueblo. Nosotros tenemos en los Estados Unidos una estructura que es vertical y horizontal a la misma vez. Horizontal porque tenemos 3 ramas del gobierno, judicial, ejecutiva y legislativa. Pero también tenemos lo que son separaciones de poderes y tenemos también niveles locales, estatales y federales dentro de esa estructura. Correcto. Y nos da, en este país de los Estados Unidos, tenemos mucha oportunidad de impactar el gobierno siendo los que nos representan, comisionados locales, miembros de junta escolar, legisladores estatales, senadores y representantes estatales, que esos son los congresos de cada estado, cada uno de los 50 estados, y después tenemos a nivel federal, presidente, Corte Suprema, y tenemos lo que es el Congreso, los senadores y los congresistas. Estas personas son siervos públicos y tienen las puertas abiertas. Y nosotros tenemos el derecho, no solamente el derecho, el deber de entablar una relación. Eso es lo que es el gobierno. Nosotros predicamos relación dentro de la iglesia todos los domingos por la mañana, pero no la practicamos el lunes por la mañana. No practicamos la relación. Nosotros tenemos que entablar relación con el mundo. Sí, lo repito, tenemos que entablar una relación con el mundo, porque si no, ¿cómo van a conocer y cómo van a saber? Sí. Y es nuestra responsabilidad, no solamente derecho, nuestro deber. La otra cosa es la política, ya esa es otra cosa. Ahí es donde la cosa se pone un poquito más nublosa, un poquito más sucia. Fea. Fea, sí, por usar una palabra suave, nublosa, Sí. pero el hecho es ese. Porque tú te sientas con esta persona y eso es lo que hizo el faraón. Él practicó la política. Le digo, sí, cómo no, yo estoy contigo, todo lo que tú digas. Qué Y tú te tremendo vas ahí y ejemplo. tú piensas, oye, wow, he cambiado el mundo. Ya, nos vamos, Y nos vamos. ya terminó todo. No, ese es el comienzo, el principio nada más. Por eso hay que entablar una relación, porque a través de la relación podemos nosotros crear un medio de responsabilidad con esa persona.
tenemos que crear esa confianza con el individuo para nosotros poder influenciarlos a ellos. Y más que estamos expuestos, más influencia podemos tener. Ujú. Entonces, eso significa que nosotros tenemos un gran terreno y una gran oportunidad. ¿Y por qué? Ahora dice, bueno, ¿y por qué? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me afecta a mí? Te afecta en todo. Todo, En todo. absolutamente. Mira, nosotros en la coalición, nuestro ministerio crea lo que se llama una guía del votante. Aquí en el estado de Florida, donde yo estoy. Ujú. Y esa guía nosotros la repartimos a las iglesias y al pueblo de Dios, digitalmente y físicamente. Y esa guía le dice quién son los candidatos que están aspirando para los diferentes escaños y qué es lo que piensan ellos de los temas que nos afectan a nosotros como pueblo de Dios. Tú puedes ignorar, como tú dices, el gobierno y voltearle la espalda, pero el gobierno no te va a voltear la espalda a ti. Cuando tú tienes que pagar tus impuestos, tienes que pagar tus impuestos. Cuando tú tienes que seguir las leyes y los reglamentos, tienes que seguir las leyes y los reglamentos. Y a ellos no les importa nada. Entonces, yo creo que la manera más que impacta a nuestro gobierno es el gobierno local. El gobierno local nos estamos nosotros viviendo. La junta escolar, los comisionados. La junta escolar, por ejemplo, si tenemos hijos, nietos, sobrinos, nosotros tenemos que ser responsables de la educación que ellos reciben, porque eso es parte del gobierno. Y creo que hemos fallado grandemente en esas áreas. Por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando llegan las elecciones presidenciales, mucha gente sale a votar. Sin embargo, cuando hay elecciones estatales o municipales, la gente no lo toma en cuenta. Mucha gente no vota, no están educados, no sabe quién es quién. Hace unos días trajiste a nuestra iglesia varios representantes. Una de ellas estaba corriendo para una posición dentro de la junta escolar. En el sistema escolar, después de COVID, la crisis se ha intensificado y lo que está pasando con los niños es algo terrible. Entonces, qué importante es para nosotros tener a alguien que represente la voz de Dios, que represente la voz de la razón. ¿Cómo vamos a pelear en contra de todas estas agendas que son tan dañinas? Me alegro que hayas dicho si no eso. tenemos a alguien que diga, no, pero es que los valores morales nuestros son diferentes y tú no los puedes pisotear. ¿Cómo manejamos todas estas cosas? Osea 4:6 de nuevo dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Tenemos una estructura dentro de la junta escolar en todo el país, en realidad, no solamente en Miami, pero en todo el país, en donde estas personas, estos oficiales son electos por el pueblo o no electos por el pueblo. Entonces, la guía votante llena ese vacío de falta de conocimiento. Nosotros hemos visto, desde COVID se ha destapado, pero ya había estado ya andando por 30 años, casi una generación, lo que las personas no se dan cuenta. En los Estados Unidos, en donde se ha desatado una pelea cultural, una batalla, Wow. una guerra. Sí, una guerra. Entre lo que es los padres y los burócratas en las escuelas y en la estructura de los distritos escolares, en donde ellos piensan que ellos saben más que los padres o se imponen. Nosotros hemos sido criticados de nosotros imponer nuestra fe, nuestros valores bíblicos sobre la sociedad. No, es todo lo contrario. Ellos están imponiendo sobre nosotros. Yo daré unos ejemplos. En COVID vimos, y te voy a dar unos ejemplos. En COVID vimos como la iglesia fue literalmente cerrada. Literalmente las puertas cerradas. ¿Por quién? Los pastores cerraron las iglesias. En algunos casos ellos hicieron esa decisión y esa es la discreción de cada pastor. Ahí no argumentamos. Pero la mayoría de las veces era el gobierno que se lo hace. Dime la última vez, Sí. en los más de 200 años que ha vivido esta república, existió, ¿cuándo el gobierno cerró una iglesia? Nunca. Pero en el 2020 cerraron iglesias. Nueva York, California, en Nevada. Dar un ejemplo de Nevada. Yo estaba en una reunión de Zoom con unos oficiales del estado de Nevada. Y en Nevada, el estado de Nevada, hay un sitio que se llama Las Vegas, en donde hay casinos. Y en los casinos, ellos impusieron una cuota que decía
que solamente el 15% Ay, Dios mío. de las personas, vamos a decir un casino tiene 1,000 personas. Por COVID solamente 150 personas dejaban entrar en el casino, no pueden estar las 1,000. Okay. Para la iglesia era 15. No 15%, 15 personas. 15 personas. Aunque tuvieras una iglesia de 1,000 personas, solamente 15 personas. Entonces, bueno, ¿cómo es que tú tienes diferentes pautas? Una para los casinos y otra para la iglesia. ¿Tú sabes lo que se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Se llama falta de interés por parte de la iglesia. Porque si hubiera habido una relación que predicamos los domingos por la mañana, pero no lo practicamos el lunes por la mañana, entablada con los oficiales del gobierno en Nevada, gobernadores, vicegobernadores, legisladores, podemos recoger el teléfono y haber llamado y dicho qué está pasando aquí. ¿Y demandar? Y demandar, ir a ver. Sí, pero demandar es la parte más dura. Tienes que buscarte a un abogado, el dinero, el tiempo. ¿Por qué no hacernos las cosas más fácil? Entablar relación con los que gobiernan sobre nosotros. El gobierno regula las iglesias. Sí, señor. El gobierno, entonces, ¿cómo vamos nosotros a ignorar una persona que nos está regulando? Al contrario, queremos estar cerca de esa persona y tener una relación con esa persona. Yo pienso, puedo estar equivocada, corrígeme, que la iglesia, debido a la condición política, esto es global, no estoy hablando nada más en nuestro distrito, no. Él representa una verdad, estamos exponiendo una verdad espiritual que está aconteciendo en este tiempo, afecta a la iglesia y cómo la iglesia, no importa qué tipo de funcionamiento tenga tu gobierno, hay que entablar relación con estas personas. Claro. Y él está hablando de cómo se percibe esto desde adentro, ¿no? Por ejemplo, la Junta Escolar. Sí, vamos a hablar de la Junta Escolar, muy importante. Es crítico esto. Es crítico porque ellos son los que dan la enseñanza a nuestros hijos, y a nuestros nietos y nuestros sobrinos. Y ellos los tienen 8 horas al día en los Estados Unidos. Y pueden estar indoctrinándolos. Lo están en muchos casos. En vez de educar, es indoctrinar. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que la escuela es para enseñar a leer, escribir y contar. Básicamente eso, geografía, etc. Nuestros hijos muchas veces no saben un mapa donde están los Estados Unidos, donde están los diferentes países, diferentes naciones. Pero sin embargo saben que hay 57 diferentes géneros. Eso es absurdo. Sí. La ideología de género que ha entrado como una ola. Sí. Y lo hemos parado en la Florida. Lo hemos parado en la Florida porque hemos tenido gobernantes que les importa. Proverbios dice que la justicia exalta a una nación. Pero también dice que cuando los justos están en autoridad, el pueblo se regocija. O sea, sabemos que a Dios le interesa los gobiernos, sin duda ninguna. Absolutamente. Porque los gobiernos muchas veces dan la pauta para una comunidad, o un estado, o una nación. Si tienes gobernantes justos, tienes una nación justa, porque eso que dice la palabra, la justicia exalta a una nación. Pero si no, tienes todo lo contrario. Y tenemos que nosotros estar vigentes de eso. En la Junta Escolar, por ejemplo, aquí en el condado Miami-Dade, donde estamos nosotros, es el distrito, el tercer distrito más grande en todo el país. Los Ángeles, Chicago y Miami. Y somos el único que hemos dado la bienvenida a la fe. Hace 3 años, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, se reconoció el Día Nacional de Oración dentro de las escuelas. Nunca se había hecho dentro de las escuelas. Significaba que le daba protecciones desde el supervisor de las escuelas a todas las escuelas para los maestros, administradores y los estudiantes reconocer y celebrar el Día Nacional de Oración dentro de la escuela. Cuando otros dicen, eso es una violación de Estado. No, eso es libertad. La primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, nuestro primer derecho es libertad de culto. Amén. Entonces, esa es una. Hemos creado un sistema en donde hacemos una invocación. Pastores que invitamos para hacer una invocación antes que empiece la reunión de la Junta Escolar. Nunca se había hecho eso. Hemos creado ahora un programa de capellanes. Nuestras escuelas necesitan los capellanes más que nunca. ¿Por qué digo eso? Más que nunca. Porque yo, cuando me estaba criando en la escuela, teníamos consejeros.
Y esos consejeros nos ayudaban en la elección de las clases que íbamos a tomar. Nos indagaban qué queríamos hacer cuando fuéramos grandes. Y nos daban esa guía académica muy importante y muy buena. Pero el papel del consejero o la consejera se ha expandido mucho más. ¿Por qué? Porque hemos visto que se ha declinado la sociedad. Y a través del hecho de que la sociedad ha ido para abajo, ha ido declinando, hemos visto más necesidad de tener consejería y trabajadores de salud mental para los niños dentro de las escuelas. Yo creo que cuando vino COVID, el asunto de la salud mental en los niños y en los jóvenes ha sido explosivo. Lo ha sido. Y los que tienen la respuesta a todas estas crisis somos los hijos de Dios. Claro. Somos nosotros los que tenemos la perspectiva del Señor, los que tenemos la palabra de sanidad, los que tenemos el Espíritu de Dios. Entonces nosotros no podemos ser religiosos en este momento. Y puede que esto sea chocante para muchos. Y tú me estabas hablando de esto, y perdóname que te tutees, es que nos conocemos. Me estabas hablando de esto y qué importante lo que me estabas diciendo, de cómo tú, por ejemplo, siendo un cristiano lleno del Espíritu Santo, con conocimiento bíblico, no usas tu lenguaje religioso, por así decir, para hablarle o para moverte o funcionar dentro del mundo. Háblanos, porque mi oración es que el pastor, que el líder que está expuesto a esto, escuche y aprenda astucia para este tiempo. ¿Cómo haces eso? La palabra dice que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Y nosotros tenemos que ser astutos, como la serpiente, pero manso como la paloma. Amén. Yo aprendí esto en mi llamado a una temprana edad, y es que nosotros vivimos en una cultura hoy en día de griegos y romanos. En el Viejo Testamento, el pueblo judío conocía la ley de Moisés, los 10 mandamientos, la base, y podías hablar de una cierta manera. Nosotros hoy en día no tenemos eso. Vivimos en un mundo caído y alejado de lo que es la palabra de Dios y los 10 mandamientos. Por lo tanto, hay que hablarle un lenguaje de idioma que ellos entienden. Pablo decía que yo me hacía como los gentiles para ganarlos para Cristo. Entonces, esa es una doctrina, una doctrina paulina, que es que nosotros tenemos que hablarle el lenguaje y el idioma que conoce nuestra audiencia. Si queremos tener un impacto, si queremos dar un discurso religioso y no impactar a nadie, habla lo que tú sabes y nada más que citas bíblicas. Pero eso no es lo que nos llama el Señor. El Señor nos llama a impactar y ser una influencia. No que el mundo sea influencia sobre la iglesia, pero que la iglesia sea una influencia sobre el mundo. Nosotros somos embajadores. Me gusta eso. Somos embajadores. Entonces, como embajadores, nosotros tenemos que entablar esa relación y hablar el idioma que ellos conocen y que ellos saben. Igualito lo que hizo Pablo. Todo para ganarlo. Claro. Entonces no podemos tener miedo ni temer. Lo que tenemos que hablar el idioma que ellos entienden y saben para poder influenciarlos y acomodarlos a ellos, ponerles una posición cómoda para que ellos reciban. El Señor nos dio 2 oídos y una boca. Y cuando nosotros estamos hablando de una persona, lo primero que queremos es aprender de esa persona antes de nosotros hablar. Nosotros tenemos que oír 2 veces más de lo que hablamos. Muy bueno eso. Porque eso es entablar la relación. La relación no es venir y dar las 4 leyes espirituales, acepta a Cristo como tu Salvador. Ok, la próxima. Ya me gané esa medalla, ahora voy a... No, es relación. Y cuando una persona sabe que tú tienes interés en ellos, ellos se van a abrir más y más y más. Y el oficial del gobierno es lo mismo. Son seres humanos. Tienen su familia, tienen sus propios problemas y asuntos que nosotros tenemos la oportunidad de llegar a ellos
o si ellos llegan a nosotros, tenemos que abrirle las puertas, no cerrarle las puertas. A lo contrario, si el oficial gubernamental, yo siempre digo esto, va al enemigo, el enemigo con gusto le abre la puerta de par en par. ¿Cómo es que el enemigo va a tener más sabiduría que un hijo de Dios? No, yo no acepto eso. No, claro que no. No acepto, porque no estamos trabajando dentro del esfero de Dios cuando cerramos las puertas. Wow. Tenemos que tener las puertas abiertas para hacer influencia, para ser buen consejero. Me gustaría, no puedo creer que se nos acabó el tiempo, Dios mío, esta conversación está muy tremenda. Me gustaría hablar un poquito acerca de eso, de cómo nosotros influenciamos estas personas de gobierno. En Perú, por ejemplo, nosotros tenemos unos amigos, pastores de muchos años, que hablan mucho de los temas de familia, y ella, la esposa, ha entrado en el gobierno, es congresista, y han habido una cantidad de cambios a favor de la familia tan tremendos que esta mujer es conocida mundialmente. Lo vamos a invitar para la próxima semana porque está muy buena y muy importante lo que él está hablando. Está hablando sabiduría del Señor para este tiempo. Así es que gracias por estar aquí. Sé que eres un hombre muy ocupado, tienes muchas responsabilidades, pero he sentido fuertemente en mi corazón que lo que tienes para traer a la mesa es importante. Y sé que muchas personas de posiciones gubernamentales, tanto como pastores, vamos a estar expuestos a lo que él está hablando y ser bendecidos, porque hay veces que tenemos que corregir nuestras posturas para poder alcanzar lo que Dios tiene en su corazón, ¿verdad que sí? Así es. Así es que gracias por estar aquí con nosotros hoy y nos vemos el próximo lunes en Enfoque.